Bueno, lo que haremos hoy será, hoy en la última sesión del conversatorio, primero agradecerles a los que han sobrevivido hasta el final. Este experimento que hemos hecho, era la primera vez que hacíamos un conversatorio. Por mi parte, he quedado satisfecho, es algo que pensaba lograr, lo he logrado, quiero entrar en contacto con personas con las que habitualmente no tengo ninguna posibilidad de comunicar. Bueno, la Facultad de Derecho es como una isla dentro de las otras facultades y dentro de la ciudad de Córdoba, y he tenido oportunidad de ver a personas que no solamente eran de otras facultades, sino que no sé si han sobrevivido, sino también personas que venían de fuera de la universidad, que ese sí sé que han sobrevivido. Lo que haremos hoy será terminar los textos que teníamos. Yo he elegido una parte del texto sobre austeridad que me interesaba, que no está principalmente vinculada con la austeridad, sino con eso que el texto llama ordoliberalismo, porque me parece que hay algo que dice ahí el autor que es relevante para Argentina, ¿no? De cómo se pueden insertar en un sistema capitalista países que han partido en la carrera capitalista retrasados, ¿no? Que es el caso de Argentina. Entonces dice, la idea liberal del Estado, que tiene que ser un Estado mínimo, tiene sentido cuando uno es un país capitalista que entró a competir cuando nadie estaba en la competencia. Entonces ahí sí, dice el autor, ahí sí es posible que la libre competencia de emprendedores produzca un sistema capitalista. El problema es qué sucede, y eso es lo que pasó con Inglaterra, que fue el primer país capitalista, y con Estados Unidos, por razones distintas. Inglaterra porque era el primero y no tenía nadie que compitiese con él, es decir, con sus emprendedores no competía nadie a nivel internacional. Y Estados Unidos porque tenía un enorme territorio, muchísimos recursos naturales y por lo tanto un enorme mercado interno. Entonces, dice, estos son países excepcionales. No se puede replicar la historia del capitalismo en esos países en otros países. ¿Por qué? Porque las circunstancias que enfrentaron ellos no son las que enfrentan los países que se sumaron a la competencia capitalista después. El ejemplo que pone de país que se suma a la competencia capitalista después, se suma en el siglo XIX, es Alemania. Y entonces ahí dice qué es lo que hace Alemania para incorporarse a la competencia capitalista. Y lo que hace es ir en contra de una de las tesis centrales del Estado liberal, ¿no? Del Estado neoliberal, que es que el Estado tiene que ser mínimo y no inmiscuirse en la economía. Bueno, el ordoliberalismo que aparece con Alemania sostiene lo contrario. Y eso explica por qué las empresas alemanas tienen una historia, si uno se fija en las grandes empresas alemanas, tienen una historia muy diferente de las empresas inglesas y norteamericanas, ¿no? Lo que Schumpeter decía que iba a suceder, que era esta destrucción creativa que veíamos la reunión pasada, donde los emprendedores competían unos con otros y se avanzaba por ensayo y error, de tal manera que las empresas que habían sido ineficientes eran barridas del mercado. Eso no se ha visto en Alemania. Uno puede ver empresas que hace 90, 80 años que están funcionando. La razón de eso es que allí funcionó otro tipo de capitalismo, que es el capitalismo que sirve para los países que ingresan a la competencia capitalista de modo tardío. Entonces me parece que era algo interesante reflexionar si Argentina no está en esa situación. Y lo que señala es que cuando un país va a entrar a la competencia capitalista en un estadio tardío, es necesaria la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el monto de capital que se requiere para llevar adelante los emprendimientos, para poder competir en el ámbito internacional, es lo suficientemente alto como para que ningún particular esté dispuesto a afrontar el riesgo, y por lo tanto tiene que intervenir el Estado. Entonces dice que es una combinación de políticas estatales con políticas bancarias lo que hizo que Alemania pudiese en el siglo XIX ponerse a la par del principal país capitalista que era Inglaterra, ¿no? El siglo XIX puede verse como esa lucha
de los ingleses por no ser alcanzados por Alemania, estaban obsesionados con Alemania, ¿no? Y Alemania tenía esta obsesión de ponerse a la par de los ingleses, cosa que finalmente logra. El punto que me parece que es necesario reflexionar es cómo lo logra. Y no lo logra con un Estado mínimo que se retira de la economía, sino que lo logra con un Estado que ordena la economía e interviene en la economía. De vuelta, la razón por la que eso necesariamente tiene que ser así, de acuerdo con el autor, es que si uno se queda con lo que decía Schumpeter, de que, bueno, el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar que los emprendedores que han ganado permanezcan en el mercado y los que han perdido sean borrados. El punto es, ¿qué sucede cuando son necesarios hacer inversiones de tal magnitud que ningún particular las puede hacer? Ningún particular quiere afrontar el riesgo de hacerlo. Entonces la respuesta es, entonces tiene que venir el Estado, tiene que ayudar el Estado a hacer estas inversiones. Creo que este es un primer punto a discutir, porque si eso es así, entonces no basta, y uno quiere tener desarrollo capitalista en la Argentina, supongamos que ha dado uno esta discusión, ya quitado del medio las alternativas que se podrían sostener al capitalismo, y uno dice, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para tener desarrollo capitalista? No basta, si tiene razón el autor, con un Estado que garantiza las reglas del juego y se retira, ¿no? Un Estado mínimo al estilo liberal, sino que tiene que haber un Estado que intervenga en la economía y que subsane el déficit de inversión que los particulares necesariamente no van a hacer, dado el estadio tardío del capitalismo. Entonces, si eso es así, el discurso que dice que el Estado se tiene que retirar de la economía y tiene que tentar a inversores que vengan, ¿no? Entonces el Estado se retira, garantiza las reglas, da seguridad y los inversores vendrán, ¿no? Es un discurso fallido. Es un discurso que podía servir cuando el capitalismo estaba inaugurándose, y la competencia, por lo tanto, era entre pares. Pero cuando la competencia es entre países con disparidad de poder económico, que es lo que sucede en el capitalismo tardío, entonces ahora el Estado tiene que intervenir para suplir el déficit de inversión privada. ¿Okay? Algo semejante a esto es lo que tuvo la Argentina en la última década, por lo menos en el discurso. Habría que ver si eso se dio en la práctica. Pero en el discurso del último ministro de Economía, lo que decía era que Argentina tenía, dada la incapacidad que tenía Argentina de acceder a los mercados financieros internacionales, la única posibilidad que tenía era que el Estado hiciese las inversiones de capital. Así que habíamos llegado a través de un vicio, que era el tener cerrados los mercados financieros, a algo que para el autor es una virtud, que es que el Estado se transforme en inversor en la economía. Algo que hay que hacer, me parece a mí, con esto, teniendo en mente lo que dice el autor, es ver si eso se hizo en Argentina en la última década y si funcionó, ¿no? Y si funcionó, es necesario preguntarse por qué se está dejando de hacer. ¿Okay? Entonces déjenme recapitular sobre este primer tema, escucharé lo que piensan y luego continuaremos, haremos otra dinámica. El punto sería, si están de acuerdo en que en un estado avanzado del capitalismo, el único modo de insertarse en una economía capitalista es con la ayuda del Estado, de la inversión estatal. Ese sería el primer punto teórico que plantea el autor. Pone como ejemplo a Alemania. El segundo punto es si en Argentina hemos tenido algo semejante a eso en la última década. Como les decía, en el discurso ha habido algo semejante a eso debido a la imposibilidad que había de acceder a los mercados de financiamiento internacional. Pero el punto es ver si en la práctica tuvimos algo así y si hay algún ejemplo de inversión estatal para suplir la inversión privada que haya sido exitoso en la última década. Si es así, si ha habido y si ha sido exitoso, tendríamos que tener una luz de alerta en lo que está sucediendo, ¿no? Porque lo que está sucediendo, más allá de las políticas de austeridad y la desigualdad que producen, lo que está sucediendo es que hay un discurso que dice que el Estado debe retirarse de la economía. Y ese discurso es el discurso liberal clásico que, como señala el autor, no es apto para países que intentan insertarse en el capitalismo tardío. ¿Okay?
veamos si tienen alguna opinión sobre esto. Primero, ¿están de acuerdo en que el discurso actual es que el Estado debe retirarse de la economía? Diga. No, pero de lo que han escuchado, nadie sabe mucho de economía. Creo que ni siquiera los economistas saben mucho de economía. El punto es si el discurso primero ver si están de acuerdo en el discurso que sostengo que tiene el gobierno actual. Porque podría ser que tengamos percepciones distintas sobre lo que dice el gobierno. ¿Okay? Mi percepción de lo que dice el gobierno es que hemos tenido un Estado intervencionista y que tenemos que ir a un Estado que deje que los emprendedores, o sea, es un discurso schumpeteriano, ¿no? Que deje que los emprendedores compitan y que si el Estado deja de entorpecer la economía, los emprendedores, que son los inversores, mágicamente llegarán, porque se verán tentados, ¿no? Y entonces llegarán aquí. Así que lo que dice el autor eso es absurdo, eso no sucederá, ¿no? Y si sucede, no bastará, ¿no? Entonces el punto es, aun si los inversores privados se deciden a intervenir en la economía, no tienen el suficiente capital que se requiere en una economía de capitalismo tardío para ser exitoso. Así que no habrá desarrollo, no seremos Alemania, ¿no? Aún si hacemos esto, no nos transformaremos en una potencia económica como Alemania. Para hacer eso hace falta que el Estado intervenga, ¿no? Entonces lo que se dio de modo natural en Inglaterra y le tomó mucho más tiempo, a Alemania le tomó un tiempo mucho más corto que en Inglaterra para llegar a ese desarrollo capitalista. ¿Por qué? Dice el autor, con intervención estatal. Yo había leído la operación mucho, y uno de los beneficios que había tenido en Inglaterra y Estados Unidos, por eso no se puede comparar con el comercio capitalista, era que Inglaterra tenía esa ventaja de que era jugador, por así decirlo. Que Estados Unidos sí había aplicado políticas proteccionistas similares a las que Alemania aplica más adelante, sí para proteger su industria nacional incipiente. Una vez que ya la tiene desarrollada, decide abrir el mercado. En eso sí estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que sea tan blanco y negro, o sea, que hay que intervenir o hay que dejar el mercado algo. Un ejemplo claro que es con las represas que se van a hacer en el sur, no sé si se hacen o no, pero supuestamente si se hacen las represas de Néstor Kirchner, que más que no creo, eso obviamente el privado no tiene suficiente capital para hacerlo. Entonces el Estado ya se interviene con su propio capital o trae inversión de afuera a través de otros empresarios extranjeros o mismo gobierno para que asuman una empresa, en ese caso. Pero hay otros casos donde ciertas industrias ya están desarrolladas. Por ejemplo, la industria automotriz. Si uno pensaría por qué el Estado se debe intervenir en la industria automotriz, cuando ya sabemos que está bien desarrollada y bastante competitiva y suficientes jugadores en el mercado que pueden producir un producto que la tienen barato, porque hay competencia y de buena calidad. ¿Se entiende? O sea, yo no creo que es blanco o negro en ese sentido. Sí creo que el Estado tiene que intervenir en aquellos lugares y mercados donde no hay desarrollo y el privado no tiene la capacidad para invertir, ya sea porque no tiene la confianza o no tiene los fondos para hacerlo. Ya, un ejemplo que se podría discutir es la industria satelital. De hecho, el discurso que justificó la creación de la empresa ARSAT es un discurso semejante a este. Ningún particular lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque el primer tiempo de esta industria es una industria deficitaria, ¿no? Y sale, como decía nuestro actual presidente, más barato comprar satélites hechos que fabricarlos. Eso es cierto, sale más barato a corto plazo. Si uno no tiene en cuenta la serie de externalidades positivas que produce el desarrollo de esa industria y no tiene en cuenta que a la larga saldrá más barato cuando podamos fabricar nuestros propios satélites. Pero ese sería un ejemplo de una industria que no se va a desarrollar si uno espera que sean los particulares los que inviertan allí. Porque ningún particular va a tomar el riesgo de desarrollar tecnología propia, dado que es más barato comprarla y pagar royalties, ¿no? O comprar ya el producto fabricado. Entonces ahí no sé qué les parece en ese ejemplo. Yo no leí suficiente, tenemos una nota en La Nación, que es, bueno, tiene un consejo,
Pero yo no estoy, por ejemplo, en contra de que se invierta en alzar, sino de que no se use, o sea, no se use los fondos de forma que tendría que hacerse, de acuerdo a lo que yo vi en la nota, de que no se haya utilizado la capacidad que tiene el satélite para, por ejemplo, vender los servicios. Y el hecho de que, por ejemplo, esté en órbita, que su puesto de dinero tiene un costo de oportunidad porque tiene una vida útil y no se usa. Yo creo que me parece a mí, sin conocer mucho a de Loreo y demás, creo que la crítica viene por ese lado y no tanto por el hecho de que se haya invertido en el momento. Bueno, el presidente sí tuvo críticas a esto, como le digo, dijo que era más barato comprar satélites que fabricarlos. O sea, esta es una cita textual de nuestro actual presidente. No está sacada de contexto ni nada. Pero él cree que al mismo tiempo cree en el desarrollo científico. No sabemos bien en lo que... depende de cuándo se lo vea, cuándo se lo escuche, ¿no? Pero esta era es cierto que esto era antes de estar en el final de la campaña, donde claro que tenía que virar el discurso, ¿no? Pero el discurso también tiene un sesgo economicista, ¿no? Simplemente ver costos y beneficios a corto plazo, que bueno, a ver, ¿para qué somos buenos? ¿No? Somos buenos para sembrar soja y hacer aceite, bueno, dediquémonos a eso y con la plata, con ese dinero compremos satélites en los cuales son buenos otros haciéndolo. Bueno, este discurso que acabo de hacer, que habla de ventajas comparativas, ¿no? Que es un discurso ricardiano, va en contra de lo que dice el ordoliberalismo, porque este es un discurso, el ordoliberalismo es un discurso desarrollista, que dice, no es que haya algunos países que son buenos para esto, para aquello. Los alemanes podrían haber dicho que fabriquen los ingleses, ¿no? Y nosotros dediquémonos a sacar carbón y venderle carbón a Inglaterra. Pero no dijeron eso, dijeron, no, vamos a fabricar nosotros, vamos a desarrollar industrialmente el país. Señora, ¿quería decirme algo? No, es una idea que es de un comentario de otra persona. Ya. Cuando lo lanza, se comunicó, no se comunicó de la mejor manera. Como yo digo que era argentino y en realidad fueron como parte, asambleada y que había industrias de otros países que estaban en juego. Pero sí me parece que la intervención del Estado es casi una opinión mía. Sí tiene que ser a largo plazo y sí apostar a este tipo de emprendimientos. La crítica que él habla o sobre la nación seguramente está aceptado y seguramente tiene esto de el corto plazo, otro beneficio ahora. Ya. Sí, el problema es que el sector privado tiene un cliente pensar tanto en la calidad y en el desarrollo. Me parece que la presencia estatal es importante desde el punto de vista del desarrollo. Otro caso que se fue muy discutido en su momento fue la expropiación de esta persona, la conservación de la línea. Bueno, obviamente, en el momento de ser deficitario, hubo ya un desarrollo. Por lo menos, mucho en términos de crecimiento, empresarial, de relaciones petrolíferas o con el flujo de aviones de línea, y no fue mayor al momento que estuvo privatizada. Entonces, a mí me parece que analizarlo solamente en términos deficitarios, en el corto plazo, no permite ver el desarrollo que puede tener la industria, el intervenimiento del Estado en un recurso de 2 décadas. Ya. Dos cosas con respecto a lo que hace el gobierno, pero de la nación. Con respecto a que no está operando de ayer, no está prestando el servicio que pudiese. Si es respecto a eso, sería un mérito de este gobierno poner en funcionamiento esas cuestiones y poder sacar el mayor provecho. Ya el riesgo inicial, inversión y el desarrollo de los recursos humanos, etc., ya se hizo. Las críticas que se hacen ahora que viene deficitaria, bueno, el gobierno lo podría realizar, el gobierno ahora. Y con. No recuerdo la pregunta. No, pero en definitiva es eso. Digamos, la parte de este gobierno, o Macri, incluso, que se considera
considera como idea política, aún dice que hay una visión desarrollista, ¿no? De la económica. Y en los tiempos que se viven en la actualidad, aún dice se vinculó al desarrollo de la industria pesada, petrolera, de acero, química, etc. Bueno, que más que se había dado los tiempos que se viven, en la actualidad del desarrollo de la economía, la industria satelital sería el punto donde podría encauzar su supuesta visión desarrollista. Ya. Primero, de desarrollista, solamente el apellido que en este momento. Creo que es nieto de aquel hombre de culturaliza. Yo tengo dos visiones respecto del rol del Estado en la economía. Una puede ser un camino que se bifurca, puede ser el que mencionaba usted recién. Si en determinadas áreas el Estado debe invertir porque el privado, por falta de capital o por la seguridad de no amortizar su inversión en el corto plazo, no lo va a hacer, podría ser en la historia satelital. Y otros son los rubros que tienen que ver con la cobertura de necesidades básicas. Una es una cuestión de estrategia política, es decir, bueno, invierto en satélites. Y es una visión de futuro, y uno puede estar más o menos de acuerdo si era el momento para hacerlo, si a un mes, a un año de haberlo lanzado, si ya debiera estar dando beneficios o no, si es a largo plazo. Digo, es una cuestión de estrategia, de decisiones políticas que les toma un gobierno determinado y que pueden variar con el gobierno que viene. Ahora, respecto de ahí puede o no, de acuerdo a la estrategia, el Estado ser interventor o ser inversor. Respecto de la cobertura de necesidades, el Estado no se puede retirar. Una postura mía. Y creo que el discurso actual es de retiro aún en la cobertura de necesidades básicas. Y en esto tengo casi la certeza de que no me equivoco, pero a su vez tengo la esperanza de equivocarme. Esta especie de retiro del Estado para que los privados ingresen al juego del mercado y compitan en la actualidad, y ahí lo voy a relacionar con el primer autor, lo vimos, Stiglitz, cuando decía que esto es un capitalismo de imitación, un capitalismo de pacotilla o algo por el estilo de eso. Pensar que el retiro del Estado habilita el ingreso de los privados y los privados compiten y eso genera desarrollo, tal vez en la época de Ford puede haber sido así, hasta el beneficio propio, ese 1% que pensaban que el empleado de Ford podía, si lo tenía a un precio económico o si pensaban en el que menos tenía, se podía generar un avance. Pero en el estadio actual, donde es mucho más fácil invertir en el mercado financiero, que va a dar ganancias mucho más rápidas y mucho más seguras que invertir en desarrollo y en productividad, etc. Parece que hoy pensar que el retiro del Estado para que intervenga en el privado va a generar un progreso me parece casi ingenuo. Insisto, tengo la esperanza de equivocarme, pero casi la certeza de no equivocarme. ¿Siria? Bueno, yo estoy con lo que venía pensando me parece que yo no tengo idea de cuántos son los costos y beneficios que implica dejar, por ejemplo, los satélites o venderlos. Pero me da la sensación de que si ya se tomó la decisión inicial, como fue una inversión muy grande, creo que debe ser más costoso perderla ahora. Me parece que no solo es el satélite en sí, sino todos los recursos humanos que se formaron ahí, chicos de Córdoba que trabajaron en el ASAT, que viajaban a la NASA, creo que no pudieron que se están yendo a Francia ahora, por ejemplo. Y creo que estos giros políticos, si se quiere, que están en el punto que dice, bueno, hay necesidades básicas y hay decisiones políticas que podrían tomarse a hacer giros. Me parece que no hacerlo de manera gradual, si se quiere, también me parece que debe ser más costoso. Esto de cambio de gobierno
que la idea de que son costosos de mantener, me parece que dejarlos de lado, borrarlos así de un día para el otro, me parece que eso sí debe ser más costoso. En caso de los satélites, la inversión no está hecha. Claro. Como fue, quizás no lo habían hecho antes porque les parecía que era mejor comprarla. Ahora no la compraron, la construyeron, formaron gente, becarios de CONICET, investigadores que se dedicaron a eso y de golpe lo dejaron un trabajo, se quedaron en Francia. Creo que esos cambios son un problema. Que es algo que el autor rescata sobre Alemania, ¿no? Dice, Alemania tuvo cambios políticos, aún tuvo el nazismo al medio, pero en esta idea de cómo debía desarrollarse la economía permaneció constante, ¿no? O sea, que tuvo tenía política sumamente inestable, pero sin embargo la política económica permaneció constante, ¿no? Que es algo que en nuestro país, como dice usted, parece que no se da, ¿no? Eso me parece que termina siendo más costoso, que uno, si se quiere, podría ir dando ese giro pero de manera más gradual, pero justamente no tener tantas pérdidas. Pero es que creo que, a diferencia de lo que pasaba con los alemanes, que habían zanjado la discusión de cómo querían desarrollarse económicamente, en la Argentina esta discusión no está terminada, ¿no? Entonces cada tanto la discusión vuelve a aparecer, ¿no? De cómo nos vamos a desarrollar económicamente. Entonces tenemos como tener distintas escuelas económicas metidas en el país, ¿no? Entonces llega alguno y dice, nos vamos a desarrollar de esta manera, inversión estatal, ¿no? Porque no hay en tecnología de punta, eso moverá la economía, producirá externalidades positivas. Bueno, llega otro y dice, no, el Estado se tiene que retirar, tiene que haber, esto hará que vengan los emprendedores e inversionistas privados. Claro, es sumamente difícil que un país funcione con estas dos cabezas, pero Argentina parece en política económica tener estas dos cabezas, ojalá fueran dos, tal vez son más, ¿no? Perdón. La verdad que no lo sé, tal vez los alemanes tenían muy claro el objetivo que tenían que alcanzar, ¿no? Le tenían a Inglaterra allí, y esto cohesiona a los países, ¿no? Tenían ahí un objetivo que era alcanzar a Inglaterra, y les había ido medianamente bien, entonces estaban urgidos por alcanzar a Inglaterra. Argentina parece tener todo el tiempo del mundo, ¿no? Esta es la sensación. Bueno, ensayamos y volvemos a ensayar, volvemos atrás a los 90, vamos para allá, ¿no? Algunos dicen, volvemos a los 40, no, es así, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque parece que somos un país con todo el tiempo del mundo. Claro, mientras tanto, la gente del país se muere, o sea, todo el tiempo del mundo no tenemos, porque la gente tiene el tiempo que tiene. Para pensar, somos un país joven, ¿de qué le sirve eso a la gente que va a morir en 10, 20 años? Que somos un país joven y tenemos que experimentar. Hay países más jóvenes que Argentina que lo han hecho mejor, de modo más consistente. Me decía muy bien que me trajo a Chile de vacaciones, que cuando por ser un país chico, Chile, me decía que, bueno, comenzando también, que después de la literatura, tiene un horizonte más casado con nosotros, y a pesar de los distintos partidos políticos que gobiernan, no hay esa expresión acá, sino que ellos tienen una herramienta, y bueno, uno ve algunos más que lo pagan esa ley, y por eso también es una manera que tiene Chile en relación Ya. Sí, nunca ha tenido Chile un afán de desarrollista, ¿no? Sino que creo ahí que efectivamente se ha seguido una receta económica. Un fin y bueno, planificar. Sí, claro. Los gobiernos pero dice que tienen un fin, ¿sabes? Ya. Sí. Eso seguro, que la discusión en algunos países está zanjada, para bien o para mal, está zanjada. En la Argentina no, sigue viva. Una discusión que está viva desde los años 30. ¿No? Si uno ve la discusión que tenemos, es la misma que tenía Perón. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, aquí tenemos la misma discusión sin poderla terminar, ¿no? Con los mismos argumentos, ¿no? Es algo, no sé, curioso para un sociólogo. Alguien tendría que venir y estudiarnos. Estamos aquí dispuestos a que nos estudien. Diga. Por ahí sería interesante agregar que esto que se está pasando en Argentina también está pasando en varios países de Latinoamérica. O sea, se necesitan
los países cercanos. Entonces, por ahí creo que sería interesante buscar comunicación, si la hay, hablar de un lineamiento más a nivel global, a nivel regional, que no solamente porque, bueno, los argentinos no tenemos claro cuál es el estilo que no, seguramente yo me resisto a este tipo de explicaciones que tienen en cuenta factores foráneos, porque creo que desempoderan. No, creo que está bien tenerlas, ¿no? Pero creo que cuando uno tiene esta lectura de la realidad, que es, bueno, somos simplemente una hoja movida por el viento de las grandes potencias, eso es Argentina, eso desempodera a los ciudadanos argentinos, ¿no? Que entonces, porque uno piensa, bueno, si somos así, no está en nuestra mano cambiar nuestro destino. Pero déjenme decirles que a Macri no lo puso Estados Unidos, ni a ninguno de los ministros, secretarios y funcionarios que estén allí los puso Estados Unidos. Ganaron en elecciones en donde votó la ciudadanía argentina. Así que, y no ganó diciendo que iba a hacer la revolución productiva, como sucedió en los 90. No, ganó diciendo que iba a hacer lo que está haciendo. Eso es algo... y cuando se decía que iba a hacer esto, la gente decía, bueno, no es así. Bueno. Cuando decía, es que esto es lo que va a venir. Bueno, ahí, no es que la gente no tuvo información sobre lo que venía. No creo eso. No. O sea, después de haber ido casa por casa, ¿no?, ahí recibiendo insultos antes de las elecciones, no creo que la gente estuviese engañada. No, lo único que querían era que el gobierno anterior se fuese. Y a veces sucede esto políticamente, porque el gobierno anterior no lo había hecho todo bien. O sea, si un gobierno genera semejante semejante nivel de rechazo con la ciudadanía, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que la mitad de la ciudadanía son seres despatriados que no tienen en cuenta a los demás. No creo que esta lectura tampoco sea acertada. Creo que hubo errores del gobierno anterior que tampoco lo había impuesto ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Cuba, que provocaron que llegara este gobierno que tampoco lo impuso Estados Unidos. O sea que creo que los principales responsables de lo que nos sucede somos nosotros. Y creo que, por lo menos, me interesa que ese sea el discurso que uno tenga. Si uno no tiene este discurso con uno, entonces uno está condenado a repetir los errores una y otra vez bajo la excusa de que no son errores de uno, sino cosas que le han sucedido porque algún tercero lo hizo. Por eso digo, no, aunque no soy ingenuo en que seguramente hay influencias foráneas, no creo que ese sea un buen discurso para nosotros, el de las instituciones. Yo no considero que toda la gente realmente pensaba cuáles que estas eran las medidas que iba a tomar este gobierno. Ya. Yo creo que, digamos, había algunos que nos decían, bueno, es una campaña de miedo, va a pasar todo esto, y que no se creía, y el mismo Macri tenía el discurso. Digamos. Incluso me acuerdo que cuando se dio estaba Scioli, Macri, incluso también se planteaba, me acuerdo padre cuando Macri decía, pero Daniel, este es un partido, no vamos a dejar que sin trabajo, no va a haber inflación. Yo me acuerdo patente y obviamente que uno sabía quién representaba esta propuesta de gobierno, no sabía cuáles eran los cambios que iba a traer. Sí. Y bueno, en ese caso uno sabía, pero había gente que empezó. Pero haga este ejercicio. Los medios de información. Los medios de información. Ya. Pero hagamos este ejercicio. Ahora la gente ya sabe lo que pasó. ¿Sí? Ha perdido apoyo, lo han dejado de apoyar. No se ve eso. O sea, lo que se ve es un discurso un discurso como... Espere que llegue el segundo semestre. No estoy seguro de esto, no, por eso, porque los veo demasiado optimistas con la falta de pérdida de apoyo. No estoy seguro de que la gente no supiese lo que iba a pasar. Hay un discurso de, bueno, acá se vive una fiesta y alguien le tiene que pagar, ¿no? Y mejor que el que la pague no sea yo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero alguien le tiene que pagar. Así que no hay ninguna sorpresa en que haya desempleados, mayor pobreza. Cuando uno dice esto, hay una amplia porción de la ciudadanía que dice, y sí, era inevitable, lo que se vivía antes era ficticio, así que...
Tal vez usted dice que estoy sesgado. Usted dice que estoy sesgado por el lugar en el que vivo. Sí, diga. En Buenos Aires, Ya, ya. A mí se me llama mucho la atención realmente. Creo que personas que sé que hacen trabajo, o no sé si hacen el trabajo, pero que han dicho todo, piensan que están haciendo un bien a la patria, digamos, de este país, por eso están haciendo. Y yo creo que a mí, digo, por ejemplo, a mí me venía 600 gas y a mí 1.000 pesos, me venía 80. Y hay gente que me ha venido igual y dice, bueno, pero es que el esfuerzo que yo hago por este país es de verdad. Yo pienso, bueno, en todo caso, las empresas petroleras, están ayudando a las empresas petroleras para que salgan adelante, pero no entiendo cómo llega la gente a concluir que ese es el esfuerzo que están haciendo para que su país salga adelante. Eso me parece impresionante, cómo hay gente que está aumentando todo lo que se puede pagar y sienten que el esfuerzo que están haciendo es parte. Ya. Bueno, algo hablábamos la reunión pasada, que era esto de cuál es la fuerza moral de la austeridad, ¿no? Que hay ahí un discurso moral, ¿no? Esto que estoy diciendo del esfuerzo, del sacrificio, por eso la austeridad tiene tan buena prensa, por eso atrapa a porciones de la ciudadanía y es fácil de vender, a pesar de que uno dice cómo va a ser fácil de vender, depende cómo la venda. Solo tiene que poner una fiesta en el pasado. Si pone una fiesta en el pasado para justificar la austeridad presente, ya está, porque los irresponsables fueron los del pasado y usted se está sacrificando estoicamente para pagar el desastre que los otros hicieron, y ya está. No es muy... Ahora tiene un vicio, que es el ser pródigo en el pasado, contra una virtud, que es el ser austero en el presente, y no es raro, porque esto se mantiene. Pero volviendo a sus preguntas, digamos, si vemos el discurso del Estado también intervención, a mí me parece que por ahí no es tanto si interviene o si no interviene el Estado, el discurso siempre interviene. De hecho, todas las estamos viviendo consecuencias políticas que en el pasado veíamos otra política que tenía otras consecuencias, tanto el empleo, no el empleo, como el trabajo. Entonces me parece que así siempre va a intervenir. Obviamente que las políticas de autoridad esconden por ahí la verdadera intención. El pago de contribuyentes, la grave de importaciones, un montón de medidas que afectan de una manera o de otra. Y esa decisión es intervenir en la economía y es favorecer un sector o otro. Está favoreciendo al mercado financiero, en definitiva. Yo sin entender de economía, pero si usted me pregunta desde lo discursivo, si este gobierno, sí, desde lo discursivo lo dice, la mínima intervención, la política de la austeridad, digamos, tomando la fiesta, como acaba de decir, pero me parece que en realidad vemos que hay una activa intervención, pero es un favorecer a ciertos sectores. Okay. Ahora la gente por ahí compra otra cosa. Ya. Okay. A mí me parece que el punto de tal vez más hincapié el efecto de valor pasado que es la corrupción es en el caso de los votantes, ¿no? El problema es una postura, ¿no? Una postura aparentemente moral ante esa situación y no deja ser más que eso. Ante los posibles casos de corrupción que ya se empiezan en la etapa del gobierno actual, no nos limitan, o sea, lo ignoran conscientemente, ¿no? Simplemente consciente de que eso no es así o no nos interesa. Ya. ¿No? Y se hace hincapié en los efectos de la corrupción de Pablo pasa. Por tanto, yo creo que también ni siquiera ese punto que tanto hincapié se hizo es la razón principal de por qué se cambió, ¿no? Yo doy mucho importancia al factor ideológico. El factor ideológico que hasta superar las condiciones materiales de vida que pueden tener una persona. Clase media, yo creo que durante esos 12 años, también fue la carrera principal beneficiada. De hecho, incluso mi familia se dio bastante beneficiada, tenía buenas y sin embargo, hay al entender un factor discursivo ideológico que era incluso superior a eso. Y por la década
cual no lo veo muy razonable, ¿no? Digamos, esa forma de actuar. O sea, yo nunca lo entendí. Y sin embargo, a veces sucede. Yo creo que la verdad nunca del efecto del gobierno anterior que aplica medidas moderadas, algunas bastante buenas, distribuidas el ingreso, creo que moderadas, con un discurso de izquierda, como significa un poco infantil, ¿no? El realismo, el pluralismo, etc. Eso, en una sociedad de centro derecha, básicamente, al menos de clase media que caracteriza a la Argentina, provoca mucho rechazo. Bueno, eso... Da esa sensación de que el factor ideológico discursivo es muy importante. Me quedaré con esa frase de políticas moderadas y discursos extremos. No, esta es la peor combinación. O sea, si uno tiene una política moderada y un discurso extremo, entonces uno dice que está haciendo más de lo que está haciendo, ¿no? El problema es que la reacción del otro lado será extrema. Y entonces, claro, si uno ha tenido políticas moderadas, no podrá hacer frente a esa reacción. Entonces creo que eso que dice tiene sentido, ¿no? Hubo un discurso extremo y políticas que piensen en la política de medios, ¿no? Un discurso extremo. Pero si uno se pregunta, ¿y qué se hizo con los medios? Se hizo bastante poco. Es cierto que se hizo bastante poco porque hubo frenos judiciales, pero si uno va a tener un discurso extremo, entonces tiene que tener el cuidado de que las políticas sean extremas o no tener el discurso extremo, ¿no? Porque creo yo que esto sería un tema para charlar. Creo que esto es una característica de nuestra izquierda, ¿no? Un discurso extremo y políticas ínfimas. Entonces, claro, son sumamente fáciles de desbaratar, ¿no? Porque si la política no ha habido una reforma política genuina, luego es sumamente fácil de llevársela por delante como lo que se está viendo. Ok, déjenme el segundo tema y con esto termino, solo para quedarme tranquilo y ser fiel al texto. Este es mi sesgo de profesor. El eje del texto es que el ordoliberalismo está centrado en el ahorro, ¿no? Lo que tiene que hacer, como el Estado tiene que invertir, entonces el Estado tiene que ahorrar. Entonces hay todo un discurso de primero ahorraremos y luego consumiremos, ¿no? Y este es el discurso que el ordoliberalismo, dice el texto, ha transmitido a toda Europa. Y en base a esto puede explicar lo que está pasando en Europa. Eso es lo que le interesa al texto, no le interesa a Argentina, por motivos obvios, estamos en la periferia del universo, sino que le interesa ver qué está pasando en Europa. Y dice, bueno, Europa, lo que ha hecho Alemania ha sido venderle su receta de desarrollo económico a Europa. Entonces lo que hicieron los alemanes, que fue el Estado ahorra para invertir, porque es el que va a mover la economía, primero ahorra, luego invierte, luego hay consumo. Esa receta de primero se ahorra y luego se consume se la está transmitiendo a Europa. Claro, el problema, dice el texto, es que si todos ahorran, entonces nadie consume, ¿no? Si todos los países europeos se ponen a ahorrar, ¿no? Que es lo que el texto dice que está sucediendo, entonces lo que tenemos es recesión. Porque si todos están ahorrando, nadie está consumiendo y entonces no hay para qué invertir, ¿no? Entonces el texto es obviamente keynesiano. Entonces lo que piensa es que el motor de la economía, y eso es lo que está fallando en Europa, tiene que ser la demanda, es decir, el consumo. Entonces la receta del texto no es distinta a la que daba Stiglitz. Lo que Stiglitz estaba diciendo y lo que dice el texto es, si usted quiere salir de la recesión, lo que tiene que incentivar, no hay otra forma, lo que tiene que incentivar es la demanda o el consumo. Y esto es lo que los alemanes, dada su historia de ingreso al capitalismo, no pueden hacer, ¿no? Ese es el diagnóstico del texto de lo que está pasando. Así como los ingleses intentaron trasladar su historia de ingreso al capitalismo al mundo, diciendo, mire, deje que los emprendedores lo hagan por sí mismos y ya todo se acomodará, y eso era aplicable a ellos porque habían entrado primero, pero no al resto, y entonces llevaron a múltiples países a intentos fallidos de desarrollo capitalista. Los alemanes están haciendo lo mismo, dice el texto, con Europa.
le están diciendo, mire, siga mi camino, así lo hice yo. Primero se ahorra, se invierte y se consume. Y ahora bajan esta línea a todos los países europeos. Y el punto es, si todos nos ponemos a ahorrar, entonces lo que tenemos es caída brusca del consumo, caída brusca de la producción y recesión, que es lo que está sucediendo en Europa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está vinculado el ordoliberalismo con la austeridad? Según el texto, por esta pata que tienen el ahorro, ¿no? Entonces, lo que Alemania le recomienda a todos los países europeos, especialmente los países del sur, es deje de consumir y póngase a ahorrar, porque primero tiene que ahorrar y luego va a consumir. Claro, cuando todo, entonces, deje de consumir significa austeridad. Si todos están realizando políticas de austeridad, no es raro que lo que tengamos sea recesión. ¿Okay? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para quien imita ese curso? No creo que el texto no tiene ninguna teoría. Sí, no tiene ninguna teoría del complot, ¿no? Sino que lo que tiene el texto es sumamente lógico que a un país al que le ha funcionado una receta la intente trasladar a otros, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto es una visión ingenua de la realidad. Ni los ingleses eran ingenuos, ni los alemanes, pero como les decía antes, me parece que es útil a veces ver las cosas con ingenuidad, porque purifica. Si no tenemos una teoría del complot que se traga todo, ¿no? Entonces lo que dice es, a Alemania le funcionó, y como le funcionó, ahora va a España y le dice que haga lo mismo, y va a Grecia y le dice que haga lo mismo que hizo ella. Claro, dice, pero Alemania lo pudo hacer en parte porque había otros que no lo estaban haciendo, ¿no? Esa es la paradoja del ahorro, ¿no? El ahorro, que yo ahorre, puede a la larga provocar mi desarrollo económico si hay otros que no están ahorrando y compran lo que yo estoy produciendo. Porque si yo ahorro y el otro ahorra, no hay ninguna producción. Él está ahorrando, yo estoy ahorrando, y lo que tenemos es lo que está pasando en Europa, que es recesión. Entonces lo que le dice a los alemanes es, se quejan del despilfarro del sur de Europa, pero en parte el consumo del sur de Europa es lo que alimentó su desarrollo industrial, porque a quien Alemania le vendía era a los europeos. Entonces, dígame. Un elemento más. Yo creo que no conozco sobre el tema de la motivación de importar la receta, pero puedo acordar de que alguien que le funcionó piensa que no está mal exportar. Ahora bien, en gran momento instalador de la Europa del Sur, no es ahora, sino antes, financia la compra de estos alemanes, porque iba a la compra de productos alemanes de todo tipo, en un lugar alto en la escala, armamentos. Porque tenemos también esa zona de Europa que está limitando con la zona más peligrosa mundialmente hablando, en términos de conflicto real. Entonces digo, en ese momento se estaba financiando el consumo tanto de individuos, de empresas, de Estado, de préstamo. ¿Dónde quedaba esa receta? En ese momento era funcional. Hoy, en esta crisis del modelo y no hay respaldo, Merkel defendiendo a su banca dice, no, austeridad máxima para que ustedes paguen fin. Punto, esos son más o menos datos. No, el punto que quería poner de manifiesto es si realmente a lo largo de la historia fue un discurso coherente de Alemania exportar ahorro previo a la producción, previo a la consumo. El país en un momento exportó préstamos porque era funcional así. Y hoy exporta utilidad arrodilla, asiliza, los que se metieron a andar, a efecto de que reduzcan a tiempo de justificar, pero pagar a costa de sí, la una de que hay un mundial demasiado más o sea, para mí, sin conocer mucho,
alemana fue exportar el modelo del gordo liberal. Sí, sí. No, seguro que lo que estoy haciendo es explicar lo que dice el texto. El texto dice esto. Seguramente se pueden hacer, hay otros factores. No descarto el que usted dice, seguro que es así. O sea, si lo piensan, el texto dice que Alemania ha sido la cuna del ordoliberalismo, pero para ver cómo las doctrinas no pueden ponerse en un país, ¿no? Antes ha dicho que Alemania fue keynesiana antes de Keynes, ¿no? Con Hitler, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces Alemania ¿qué es? ¿Es ordoliberal o es keynesiana? Y parece que con Hitler era keynesiana, pero Keynes tiene buena prensa, entonces suena extrañísimo decir que Hitler era keynesiano, ¿no? Pero es lo que dice, y si uno se lo pone a pensar es cierto, ¿no? ¿Cómo sale Alemania de la recesión? Sale con un fuerte incentivo al consumo, que es lo que hace Hitler, ¿no? A través de inversión pública, ¿okay? Entonces, ¿eso era ordoliberal? Parece que no, eso era keynesianismo, ¿okay? Así que respecto de qué es lo que motiva a Alemania hoy, seguramente habrá múltiples motivaciones y no habría que descartar el egoísmo que tienen todos los pueblos, ¿no? Bueno, uno dice los alemanes son egoístas y están despreocupados de lo que le pasa a los españoles. No más que los españoles despreocupados de lo que le pasa a los argentinos despreocupados de lo que le pasa a los bolivianos. Y si uno sigue afinando, los de barrio Maipú despreocupados de lo que le pasa, y así sucesivamente. Supongo que la humanidad tiene algo de esto, que es algo con lo que tenemos que combatir. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra intervención, si no cerraré este raro evento que hemos tenido, que es el conversatorio. Bueno, déjenme volver a agradecerles por haber participado. Quería terminar con esto. Creo que los meses que quedan serán meses duros, seguramente no para nosotros, sino para gente que esté alrededor nuestro, ¿no? Y claro, que quería terminar esto del conversatorio llamándolos a hacer algo que no sea conversar, ¿no? Porque si no suena muy raro lo del conversatorio. Seguramente lo están haciendo y cada uno sabrá en qué trabajar, pero dado que son personas que están interesadas por esta temática, sería bueno que el interés no solamente se quedara en un interés teórico, sino que buscaran dónde participar y aliviar lo que le va a caer a gran parte de los que estén a nuestro lado, que es lo que creo que vendrá. No sé, el programa de ética intentará realizar algunas actividades, que serán actividades concretas, como ya veremos cuáles, ¿no? Ir a dar de comer, merienda, algo así, ¿no? Que creo que es un buen antídoto para el conversar, ¿no? Porque el conversatorio está bien conversar si eso luego mueve a alguna acción. Y mientras más concreta sea la acción y menos visibilidad pública tenga y menos recompensa personal tenga, creo yo que es mejor. Más para los que estamos acostumbrados y disfrutamos conversar. Creo que es necesario trabajar con las manos, ¿no? Y está bien preocuparse por las grandes ideas y proyectos y luego ir y trabajar con las manos ayudando a alguien sin que nadie lo vea, y eso no solo termina ayudando al otro, sino purificándolo a uno. Y dado que habrá tantos para ayudar, creo que habrá que ponerse manos a la obra. Bueno, muchas gracias, y seguimos en contacto.